los medios de comunicación. Agradezco su presencia en esta conferencia de prensa. Agradezco también el que puedan estar aquí Adela Paredes, ciudadana venezolana, y también le damos la más cordial bienvenida a la senadora Lisette Clavel, que hoy se suma ya al grupo parlamentario de Acción Nacional. Bienvenida, senadora. Bienvenidos también, senadores Javier Lozano, Octavio, muchas gracias por ser parte de este pronunciamiento que haremos con respecto a la situación por la que están atravesando hoy los venezolanos. Como lo dijimos ya hace unos días, Venezuela está herida de muerte, está herida por una dictadura que es capaz de transgredir la democracia, aplastar a la oposición y coartar además las libertades de sus ciudadanos. Una dictadura que tiene al mismo tiempo el descaro de culpar a quienes piensan diferente, de supuestos intentos de generar violencia, generar atentados, o incluso se habla ya también de supuestos golpes de Estado. Quisiera recordar lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas. El 19 de febrero, el gobierno del presidente Nicolás Maduro detuvo en sus oficinas a Antonio Ledezma, alcalde de Caracas y líder de la oposición en aquel país, y hasta el momento, pues la respuesta internacional ha sido de total repudio a esa detención arbitraria. El 18 de febrero se cumplió ya también un año del encarcelamiento de Leopoldo López, otro importante líder opositor. Hoy padece vejaciones y un trato inhumano en una cárcel militar. Hemos insistido que los derechos de los venezolanos están secuestrados. A los jóvenes que salen a las calles se les asesina y desaparece. 44 personas han muerto, más de 3,000 personas han sido ya detenidas por haber participado en marchas. El pueblo venezolano está atravesando por una de las peores crisis humanitarias, padecen la peor inflación del mundo, superior al 68%, no tienen alimentos, no tienen medicinas, hacen filas desde el amanecer para poder recibir algo en los supermercados. Ha habido manifestaciones de diferentes líderes a nivel mundial, por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ya se pronunció por Venezuela. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, también lo hizo. La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson, también lo hizo. El expresidente Álvaro Uribe, el mismo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se ha manifestado a favor de las libertades, de la democracia y de la paz. La Unión Europea, justamente el día de ayer, calificó a través de un comunicado como fuente de alarma lo que está ocurriendo en Venezuela. Hemos leído también diferentes publicaciones de Andrés Oppenheimer, que le ha dado puntual seguimiento al caso venezolano y habla de la Organización de Estados Americanos, que por ejemplo cuando ocurrió en Perú, que el expresidente Alberto Fujimori cerró el Congreso de su país en 1992, toda la región respondió contundentemente, incluso rompió relaciones diplomáticas con Perú. Argentina retiró a su embajador. Hubo mucho ruido por parte de la región y sobre todo la Organización de Estados Americanos hizo algo al respecto. Yo quiero compartirles que estaremos presentando un punto de acuerdo en este Senado de la República. Es lamentable lo que está ocurriendo en Venezuela y que desafortunadamente no hemos escuchado ni pío por parte del presidente Peña Nieto. Ha habido solamente 2 líneas por parte de la Cancillería hace un año repudiando la violencia y al día de hoy no se han vuelto a manifestar por lo que ocurre en Venezuela. Cuando antes México era un país activo, era un país que hablaba
de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, hablaba de las libertades, de la democracia y siempre se manifestó contra el autoritarismo. El punto de acuerdo que estaremos presentando, primero, estamos exhortando al gobierno federal a pronunciarse respecto de la detención arbitraria de Antonio Ledezma y al injusto encarcelamiento de Leopoldo López, hechos que representan graves violaciones a los derechos civiles y políticos, así como agravios a la democracia en la región. Segundo, exhortamos al presidente de la República para que en el marco de la 7ª Cumbre de las Américas, que tendrá lugar los días 10 y 11 de abril próximos en Panamá, impulse una visita de jefes de Estado a Venezuela con la finalidad de promover el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y tercero, estamos exhortando a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por medio del representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos impulse una reunión de cancilleres con la finalidad de poder evaluar la situación de Venezuela. Esta sería una acción fundamental para que la OEA asuma un papel activo ante esta crisis. Ustedes recordarán que hace un par de años, me atrevo a decir año y medio, el presidente de la República se le solicitó una audiencia y lo hizo, Leopoldo, lo hizo un grupo de activistas opositores en Venezuela, y no quisiera aquí enumerarlos a todos los que pidieron ser escuchados por parte del presidente Peña Nieto. Lamentablemente no hubo respuesta y así nos lo manifiestan diferentes liderazgos de la oposición. No hubo respuesta por parte del presidente Peña Nieto, no ha recibido a uno solo de los líderes de oposición, empezando por Enrique Capriles, que cuando pierde solicita una audiencia con el presidente Peña Nieto. Nos resulta increíble que ni siquiera sea capaz de recibirlos para poder escuchar sus planteamientos y saber qué es lo que está pasando en Venezuela de viva voz. Vamos a seguir haciendo los llamados que sean necesarios desde este Senado de la República para que las cosas cambien y que México se pronuncie. No podemos ser cómplices y guardar silencio. Si guardamos silencio, nos convertimos en cómplices de los atropellos por los que están atravesando la comunidad venezolana. Y ahora cedería el uso de la palabra al senador Javier Lozano. Venga. Bueno, primero cedería el uso de la palabra a Adela Paredes, ciudadana venezolana. Gracias. Buenos días, estimados parlamentarios y clase política dirigente latinoamericana, en especial hoy a ustedes que nos reciben y a través de mi persona escuchan a un venezolano. Medios de comunicación, gracias por su tiempo. Gracias. Para que en conjunto analicemos y comprendamos en su justa dimensión el proceso de la crisis actual venezolana, partamos de que se trata de una tarea muy compleja, cuyos hechos pueden estar a veces nublados y en otros casos matizados por su solidaridad natural hacia cualquier movimiento progresista que surja en la región. Analizando el fenómeno de la llamada revolución bolivariana desde la óptica de distintas tendencias de izquierda que existen en nuestro hemisferio, es importante identificar los elementos positivos de transformación social que han ocurrido y contrastarlos con los que no han ocurrido. Cuando se compara este proceso revolucionario venezolano con otros ejemplos actuales de gobiernos progresistas de izquierda en la región, resulta inmediata la ausencia de los elementos que permiten la consolidación democrática. Luego de casi 16 años en el poder, resulta evidente que no se ha logrado establecer en la praxis una inclusión ni justicia social para todos los venezolanos. A pesar de la enorme renta petrolera, la más grande de la historia. De allí resulta casi imposible entender la crítica situación económica que atraviesa el país, pero es que esta es producto de otros elementos: el control de cambio, las expropiaciones, la destrucción del aparato productivo, el abandono del sistema agropecuario y la casi total dependencia alimentaria del extranjero.
Cualquiera de los otros países con sensibilidad social en Latinoamérica, con menos recursos que nosotros, está en posibilidad de mostrar mejores resultados y por ende esto se refleja en sus propuestas legislativas de carácter social a favor de sus pueblos. Carestía, escasez, inflación y ahora un racionamiento de alimentos básicos mediante un sistema que solicita identificación para poder adquirirlos, incluso sus partidas de nacimiento. Incluso en las colas marcan los brazos de las personas y esta es alguna nada más de las humillaciones que recibimos los venezolanos, siendo los de menos recursos los que resultan siempre más afectados, a pesar de los intentos de los anteriores gobiernos por suavizar esta brecha. Desde el punto de vista ideológico hay grandes diferencias en cuanto a los estilos legislativos de las izquierdas de nuestros países. Pero en Venezuela diario se inclina a un gobierno cívico-militar. Muchos de sus cargos están ocupados por militares, lo que se asuma a una corrupción que sobrepasa los límites como en pocos países se conoce. Lo que está en juego, señores, en este momento en Venezuela es precisamente la democracia. Muchas elecciones no son garantes de las mismas. Para que un gobierno sea realmente democrático, es necesario que exista separación de poderes, respeto a las instituciones del Estado, equidad, libertad de expresión, derechos humanos y respeto a la autodeterminación. En Venezuela estos elementos ya no se cumplen o se cumplen solo parcialmente. En Venezuela hay una pluralidad política que quiere expresarse y ha sido discriminada, incluyendo un importante sector de la izquierda e incluso recientemente un grupo disidente del actual gobierno. Dicho gobierno cada vez más se delata en sus acciones totalitarias, ya no disimula sus políticas represivas excluyentes, salgan o no en los medios de comunicación, que también han censurado, a punto de acabar de emitir una resolución que permite el uso de armas de fuego en concentraciones civiles por parte de los militares. Esto está previsto en los protocolos internacionales, los cuales tienen rango en nuestra Constitución Nacional. El derecho a la defensa, el debido proceso de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución han sido pisoteados sistemáticamente en el gobierno de Nicolás Maduro. En estos momentos, las cárceles venezolanas se están llenando de presos políticos. Más de 3.500 detenciones han sucedido en el último año. Esto sin contar los varios presos que antes de estos eventos recientes, como el caso que todos conocen de Iván Simonovich. Estos presos adversarios políticos del régimen, como Leopoldo López, Antonio Ledesma, alcalde popularmente electo, detenido abruptamente sin ni siquiera orden judicial, Daniel Ceballos, Enzo Carrano, todos estos están privados de sus derechos fundamentales. Además, también persiguen a diputados como María Corina Machado, Julio Borges y William Dávila. Sumado a esto, jóvenes encarcelados están en un sitio llamado La Tumba. Perdón por la pausa, pero La Tumba es una falta total a los derechos humanos. Es un recinto destinado a torturar debido a su aislamiento, a su silencio, a su falta de luz natural, a la pérdida de noción del tiempo, a las bajas temperaturas a las que son sometidos, a la ausencia de color. Personas que han sido trasladadas de ahí después de 5 y 6 meses han perdido el 60% de la visión. Las enfermedades son mal curadas, los amenazan constantemente, falta información de lo que está sucediendo en el exterior. A todo esto es a lo que están sometidos estos jóvenes detenidos. Esta prisión es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ubicada en el sótano 5 de su sede en Plaza Venezuela, en Caracas, acondicionada para recluir solo a presos políticos, como lo son hoy Loren Salet y Gabriel Valles, entre otros. Mientras, el hampa común azota el país desde hace años, sin control ni consecuencias. Por eso nos adjudican la cifra más alta de asesinatos en el país, que no está en este momento bélico en el mundo. De manera conservadora se estimulan 24.763 homicidios el año 2013 y 24.980 homicidios en el 2014, en una población de 30 millones de personas. El gobierno de Nicolás Maduro usa el poder, los cuerpos de seguridad, el Ministerio Público, la Administración de Justicia para perseguir e intimidar a causa de sus ideas, a disidentes, a opositores o a aquellos que de alguna manera critican las políticas públicas o las decisiones gubernamentales. Esto no es constitucional, esto no es legal,
ni cónsono con el anhelo de paz que queremos los venezolanos. Por otro lado, las cifras de personas fallecidas por la violencia superan los 40, como dijo la senadora. Los casos de tortura son muchos y están todos documentados. La represión no cesa. En Venezuela está proscrita la libre manifestación. La comunidad venezolana residente en México condena totalmente la reciente detención del alcalde Antonio Ledesma, sustentándose en que dicha detención se ejecuta contra el alcalde en plenas funciones, encargado de la capital de la nación, con autoridad que nace de la expresión clara y contundente, manifestada a través del sufragio por la voluntad popular. Quiero decirles que más de 800.000 personas votaron por Antonio Ledesma. Asimismo, denunciamos las detenciones arbitrarias y torturas a las que ha sido sometida Leopoldo López, quien ya tiene 1 año preso, cuya elaboración ha sido solicitada en recientes ocasiones por la Comisión de Trabajos de las Detenciones Arbitrarias de la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de Tortura de los Derechos Humanos de la ONU. Estos organismos han exigido al Estado venezolano su liberación inmediata. Su Santidad el Papa Francisco, el Premio Nobel Oscar Arias, el presidente Barack Obama, el presidente de España Mariano Rajoy, el canciller de Canadá John Bright, el ex primer ministro griego y actual presidente de la Internacional Socialista Joyce Papardreou, Irving Coulter, quien fuera abogado de Nelson Mandela, los expresidentes Álvaro Uribe, Fernando Enrique Cardoso, Felipe González, José María Aznar, Ricardo Lagos, Alejandro Toledo, Andrés Pastrana, Luis Alberto Calle, Felipe Calderón, gracias, Jorge Quiroga, Humala Ollanta. Las comisiones de los derechos humanos de la OEA, las organizaciones de administración internacional Human Rights Watch, Human Rights Foundation, Forum 2000, Solidaridad Democrática, la Fundación Latinoamericana de los Alcaldes y el Foro Iberoamericano, entre otros. Agradecemos a los senadores de este honorable Senado mexicano sumarse en el llamado de libertad para nuestros presos políticos. De igual forma, condenamos los allanamientos suscitados el día de ayer a 12 sedes del partido COPEI en todo el territorio nacional por los funcionarios del SEBIN, Policía Política Venezolana, la cual solo evidencia la desesperación del régimen de Nicolás Maduro, que al saberse sin pueblo, sin dinero, sin capacidad para gobernar eficientemente Venezuela, opta por la represión y el encarcelamiento de su dirigencia de oposición. El pueblo mexicano siempre ha sido solidario con aquellos que sufren diversos problemas humanitarios y políticos. El día de hoy estamos solicitando respetuosamente, de nuevo, ya que en el pasado así ocurrió, su solidaridad dentro de sus límites constitucionales, dentro de los términos legales de la Carta Democrática Iberoamericana, para rescatar los valores democráticos de nuestro país. Cualquier voz que se eleve desde esta noble república y cualquier liderazgo que en este contexto ejerzan será bienvenido. Para terminar, debo decir que el día viernes desaparecieron 6 estudiantes y fueron hallados muertos el día de ayer. Elena Poniatowska dijo que qué se puede esperar de un país donde el gobierno mata a sus estudiantes. Señores, muchísimas gracias por su atención, por un continente democrático. Gracias. Muchas gracias, Adela. Estamos abiertos a las preguntas de los medios de comunicación. ¿De haber alguna pregunta? Parece que no, senadora. Muy bien, muchas gracias y buen día.